Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase de Química General en videos. En esta clase número 20 ya de Química General, se van sumando, vamos a seguir trabajando con ciertos detalles en relación a las concentraciones, ¿sí? Ya vimos y trabajamos con porcentajes de concentraciones físicas, porcentaje en masa, en peso, porcentaje en volumen y en masa sobre volumen. Y después, dentro de las concentraciones químicas, nos concentramos principalmente en molaridad. Les expliqué que también existe la molaridad y la normalidad, pero solo vamos a trabajar molaridad por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que suele ser una de las concentraciones que más se utiliza en laboratorio y es la que más vale la pena trabajar y desarrollar. En todo caso, igual dentro de los apuntes siempre tienen disponible cómo son las formas de resolver la molaridad y la normalidad en caso de que vayan a necesitarlo en algún momento, pero no son cosas muy complicadas de hacer. Y como les digo, generalmente las concentraciones que se van a encontrar tanto en laboratorio como en recipientes y productos químicos con los que vayan a trabajar van a ser siempre en relación a concentraciones físicas, o sea, los porcentajes, o en relación a la molaridad. Por eso vamos a hacer, en esta clase vamos a hablar de disoluciones y cálculos en relación a disoluciones, y en la clase siguiente vamos a trabajar y terminar de cerrar todo este bloque de la unidad número 5 con ejercicios combinados entre las concentraciones y ejercicios combinados entre las concentraciones y en reactivo limitante, con el fin de poder abarcar todo lo máximo que podamos en relación a lo que podríamos llegar a encontrarnos dentro de un laboratorio. En la clase que viene vamos a definir también cómo van a ser las condiciones para nuestro siguiente parcial domiciliario. Entonces, sin demasiadas vueltas, ¿qué traemos acá? Vamos a hablar del concepto de dilución, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho en relación a cómo eran preparados de soluciones, en las cuales nosotros combinamos un soluto con un solvente para obtener una mezcla homogénea que mantiene las propiedades definidas por el soluto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero agregarle más solvente a un soluto? Pasa lo que ya hemos visto muchas veces con un proceso que lo habremos realizado muchísimas veces dentro del ámbito de nuestro propio hogar. Hemos preparado posiblemente un jugo en sobre, hemos preparado alguna bebida alcohólica y nos ha quedado muy fuerte, o sea, nos ha quedado muy concentrada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Agregamos más solvente al fin de bajar la concentración, ¿sí? Por ejemplo, hemos preparado jugo en sobre, nos quedó muy puro, bueno, le agregamos más agua. Hemos preparado, por ejemplo, un fernet con coca y nos ha quedado muy puro, muy fuerte. ¿Qué hacemos? Le agregamos más coca. Ese vendría a ser nuestro solvente. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para hacer diluciones dentro de lo que es el ámbito de la química. Hay dos tipos de diluciones que vamos a trabajar, ¿sí? Siendo la que vamos a ver en este ejercicio y la que va a estar disponible en una serie de videos al final, que yo les dejo los links para que ustedes vean más ejemplos. Hay una serie de videos de un canal que les va a mostrar no solo la parte teórica de la dilución, sino que también les va a mostrar con un ejemplo práctico que se visualiza de un experimento de laboratorio. Entonces ustedes también pueden tener una opción más visible de la que capaz yo les puedo ofrecer solamente explicando. Y en los videos de la clase que viene yo les voy a levantar, ¿sí?, otros videos que son pura y exclusivamente procesos de laboratorio para que ustedes vean cuáles serían las mecánicas y los procedimientos para poder trabajar en un laboratorio o qué es lo que se supone que vamos a hacer. Como les dije, primero siempre vamos a hacer los cálculos y después nos vamos al laboratorio a terminar de hacer el proceso. Bueno, en el video siguiente vamos a ver ese proceso final en versión de todo lo que tendríamos que hacer en un laboratorio y ahí vamos a poder aprender un poco más y sacarnos algunas dudas al respecto. Bueno, ¿qué tenemos para trabajar? Para trabajar diluciones tenemos una fórmula muy simple en la cual nosotros vamos a figurar este concepto de la concentración y el volumen, ¿sí? Tenemos por un lado la concentración 1 por en volumen 1 es igual a la concentración 2 por en volumen 2. ¿Por qué tenemos esta fórmula? Porque nosotros vamos a tener un concepto muy simple que puede llegar a ser muy obvio, pero que a veces genera confusión, que es
Al diluir una sustancia X, yo lo que estoy haciendo es agregar más solvente. Por ende, la cantidad de soluto que yo tengo no varía. Entonces, al hablar de disoluciones de una concentración X, lo que va a variar va a ser el volumen de la solución debido a que yo le estoy agregando más solvente y va a variar la concentración de la misma, debido a que mi soluto no cambia la cantidad. Por ejemplo, le he agregado, ¿sí?, a un vaso o a una jarra, le he agregado un sobre de jugo, ¿sí?, como habíamos visto. ¿Y cuánto me dice que yo tengo que diluir ese jugo? Me dice que para un sobre de jugo es 1 litro de solución. Y ahí podríamos llegar a calcular la concentración que tendría en base a los datos del jugo, ¿sí? Vamos a ponerle un valor numérico. Bueno, tiene un sobre de jugo en 1 litro de solución, nos da una concentración de 1 molar, por ejemplo. Si yo le agrego más agua, le agrego el doble de agua, ¿qué va a pasar con mi concentración? Mi concentración va a disminuir porque tengo el doble del volumen para la misma cantidad de soluto. Yo no cambio en una disolución la cantidad de soluto. Lo que yo cambio es el volumen de la disolución. Generalmente en volumen va a ir incrementándose. Entonces yo tengo una fórmula súper simplificada en la cual nosotros vamos a comparar las condiciones 1, podríamos decir, o las condiciones de inicio de una sustancia con sus condiciones finales. Y esas condiciones son la concentración y en volumen inicial en contra de la concentración 2 y el volumen, ¿sí?, final que va a obtener esa solución. Entonces, en forma de poder verlo en un ejercicio que tenemos, nos dice que tenemos 100 mililitros de una solución acuosa, ¿sí?, de sulfato de cobre, que tiene una concentración de 0,24 molar. Y que nosotros le vamos a agregar 200 mililitros más de agua. Lo que nos pide es calcular cuál sería nuestra nueva molaridad. Entonces, como datos iniciales nosotros tenemos una concentración inicial de 0,24 molar y un volumen inicial de 100 mililitros. Lo que nosotros tenemos que definir es cuál es la concentración final y cuál va a ser nuestro volumen final. Para agregar algo más, recordemos que el volumen y la concentración pueden estar en cualquiera de las unidades en las cuales nosotros podemos trabajar. O sea que el volumen puede figurar en mililitros, centímetros cúbicos, en litros, en metros cúbicos. No importa. Lo que sí importa es que nosotros tenemos que equilibrar las unidades de volumen y de concentración para poder trabajar con esta fórmula. Si un volumen está en mililitros, el otro volumen tiene que también expresarse en mililitros. Si una concentración está en molar, la otra concentración también va a tener que estar en molar. Entonces, cuando trabajemos con ciertas fórmulas, vamos a ver que antes de trabajar nosotros tenemos que equilibrar las unidades a fin de que los ejercicios nos den tal y como corresponde, ¿sí? Y después, las concentraciones. Esta fórmula de disolución sirve para cualquier tipo de concentración, sea concentración molar o sea concentración en porcentaje peso en peso o en masa o volumen, ¿sí? Entonces, para seguir con la explicación, lo que nosotros hacemos entonces es extraer la fórmula, ¿sí?, y vamos a despejarla, porque nosotros queremos averiguar la concentración final, la molaridad de la nueva solución. Entonces, al despejar la fórmula, yo lo que voy a hacer es obtener esta fórmula donde la concentración final, o sea, la concentración 2 va a ser la concentración 1 por en volumen 1 dividido en volumen 2. En volumen 2 va a ser la sumatoria total. Recordemos que es en volumen de agua que le agrego más lo que yo ya tenía. Entonces, si me dice que yo tengo 100 mililitros de solución inicial y le agrego 200 mililitros más, va a significar que yo voy a tener 300 mililitros en total de solución, ¿sí? Recordemos que es la cantidad total final que obtenemos. Una vez que definimos eso, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos de la fórmula tal y como ya lo teníamos visto. La concentración 1, como nos dice ahí, es 0,24 molar, ¿sí?, por mi volumen 1, que son 100 mililitros,
Y todo esto dividido el volumen 2, que es 300 mililitros. Ahí yo tengo lo que sería mi fórmula total. Entonces hacemos 0,24 por 100 dividido 300 y yo tengo que mi concentración final va a ser de 0,08 molar. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido porque al agregar más agua, recordemos que mi concentración va a disminuir porque mi volumen de solución aumentó y recordemos que la cantidad de soluto sigue siendo la misma. Las concentraciones están basadas en la cantidad de soluto que yo tenga en una determinada cantidad de solución. Esa es la base de la teoría de soluciones. ¿Sí? Todas las concentraciones son en relación a la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solución. Si mi cantidad de soluto se mantiene estable, pero mi volumen aumenta, mi concentración va a ir disminuyendo paulatinamente. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando diluimos un jugo o cuando diluimos un Fernet con coca? Nos queda cada vez más livianito, cada vez con menos gusto, hasta que en un momento cuando ya le ponemos demasiado solvente, ya directamente pierde todo en gusto porque en soluto, que es en que le dan sabor, por ejemplo, a un jugo de naranja, va a estar en concentraciones tan bajas que directamente ya no se va a apreciar. ¿Va a estar ahí? Sí, va a estar ahí, pero las concentraciones van a ser demasiado bajas para que nosotros podamos apreciar un cambio. Eso es cómo se realiza una dilución. Con esa fórmula yo puedo después trabajar cualquiera de los dos datos, ¿sí? Yo les puedo dar la concentración inicial, el volumen inicial y, por ejemplo, el volumen final, que es lo que hicimos ahora, y averiguamos cuál va a ser la nueva concentración. O puedo decirle, tengo tantos mililitros de solución con tanta concentración y quiero saber cuánto volumen de agua voy a tener que agregarle para que alcance una concentración X. Y bueno, para que alcance una concentración X, yo despejo la fórmula, me va a dar cuál va a ser en volumen final y después yo saco la diferencia entre el volumen final y el inicial y voy a saber cuántos mililitros tendría que agregarle o litros de agua o del solvente a la solución para poder averiguar las nuevas concentraciones. Sino también puedo tener los valores finales y alguno de los dos valores iniciales y averiguar, bueno, cuál pudo haber sido un volumen inicial si mi concentración inicial era tanto y después la concentración se transformó en tanto en un volumen X, o al revés, tengo un volumen inicial de tanto y una concentración y un volumen inicial de tal valor, y bueno, ¿cuál habrá sido mi concentración inicial basándome en esos datos? Entonces, en despejes es bastante simple. Cualquiera de los datos que me falte va a ser en que va a quedar solo y el compañero va a pasar al otro lado, o sea, de un lado o del otro, dividiendo. De verdad que es una regla súper fácil de hacer con aplicación para todo. Entonces, al final del video van a poder disfrutar de lo que es dos videos explicativos que hablan justamente de esto de diluciones. Y después vamos a ver otro ejemplo rápido. ¿Qué pasa cuando yo mezclo? ¿Sí? Recordemos que esto es solo agregamos solvente. Yo tengo la misma cantidad de soluto y agrego más solvente nomás. ¿Qué pasa cuando yo lo que hago es diluir dos soluciones de lo mismo, ¿sí? Pero que tienen concentraciones diferentes? Acá tengo otra clase de dilución, ¿sí? En este caso yo tengo dos soluciones de ácido clorhídrico, pero están bien diferenciadas. Tengo, por un lado, 2 litros de ácido clorhídrico con una concentración 6 molar, y por otro lado tengo 3 litros del mismo ácido clorhídrico, pero con una concentración diferente. Lo que quiere saber es cuál va a ser mi concentración final cuando yo mezcle estas dos soluciones, ¿sí? Recordemos que no hay mucha ciencia más allá de la molaridad. Solo que acá nosotros, al mezclar dos sustancias que tienen distintos volúmenes y distintas molaridades, en este caso, yo lo que voy a tener que tratar de sacar es una molaridad total, que va a ser la combinación del número de moles de cada sustancia
más la combinación de la solución total. Por lo tanto, nosotros extraemos justamente los datos de la solución 1 y de la solución 2. De la solución 1 tengo un volumen que son 2 litros y la concentración que son 6 molar. Y en la solución 2 tengo un volumen que son 3 litros y la concentración que es 1 molar. Entonces, ¿cómo resolveríamos nosotros esto? Bueno, el volumen total lo podemos calcular porque tenemos los dos volúmenes. Tengo 3 litros por un lado y tengo 2 litros por el otro. Entonces, mi volumen total va a ser la sumatoria de esos dos valores. 2 más 3, yo voy a tener 5 litros de volumen total. Eso hasta acá es bastante simple porque tenemos 2 más 3, ¿sí? 2 litros más 3 litros y ¿sí? Más 3 litros, voy a tener 5 litros, no va a haber mucha diferencia, hasta ahí es bastante deducible. Lo que nosotros tenemos que saber es el número de moles totales. Para eso yo voy a tener que extraer el número de mol de cada una de esas soluciones por separado. Para eso lo que hacemos es simplemente despejar nuestra fórmula de molaridad. ¿Sí? Acá teníamos esta fórmula de molaridad. Para despejar y poder calcular el número de moles, en volumen de solución va a pasar al otro lado de la ecuación como multiplicación. Por eso me queda acá. El número de moles es igual a la molaridad por el volumen de la solución. Y vamos a tener que sacar el número de moles de cada una de las soluciones para después poder sumarlo. Recordemos que el número de moles va a variar porque tenemos distintas concentraciones. Entonces, primero vamos a sacar el número de moles de la solución 1, que va a ser simplemente la molaridad, que es 6 molar, ¿sí? Por el volumen de la solución, que son 2 litros. Entonces, 6 por 2 es 12 moles. Recordemos que estamos sacando el número de moles. Y después vamos a sacar el número de moles de la solución número 2, que tenemos. La molaridad es 1 molar, ¿sí? Por en volumen, que son 3 litros. Y nos da, entonces 1 por 3, medio obvio, pero bueno, no importa, lo vamos a poner, nos va a dar 3 moles. Entonces, una vez que tenemos definido el número de moles, lo único que vamos a hacer es sumarlos dentro de nuestra fórmula. Número de moles totales. Entonces van a ser 12 moles más otros, se me salió, más otros 3 moles de soluto. Y esto va a ser igual, ¿sí? Recordemos que acá yo tengo la barrita de división. Acá la vamos a poner para que se identifique bien. Yo voy a ponerle en subrayado, entonces ustedes van a poder ver bien cómo debería estar expresado. Sigo teniendo solo el táctil, así que se me complica un poco, así, pero bueno, tengan paciencia. Y hacemos el cálculo, entonces 12 moles más 3 moles nos quedan obviamente 15 moles, ¿sí? Dividido, 2 más 3 litros nos van a dar 5 litros. Y me va a dar que al final 15 dividido 3, dividido 5, perdón, me va a dar como concentración final 3 molar. Y ahí yo termino de calcular cuál va a ser la concentración final cuando yo mezclo dos sustancias, dos soluciones de una misma sustancia, pero que tienen distintas concentraciones y distintos volúmenes. Como podemos ver, no tiene mayor complicación a base de eso. Obviamente, estamos hablando de que estamos trabajando siempre con el mismo tipo de concentración, ¿sí? Estamos hablando en este caso de qué pasa cuando mezclamos soluciones que son de la molaridad. Si no, después podemos obtener soluciones también de la misma manera cuando mezclamos soluciones con porcentajes. Pero en ese caso, cuando trabajamos como porcentaje, como los porcentajes trabajan con gramos de soluto, bueno, vamos a tener que sacar los gramos de soluto totales de cada una de las soluciones a fin después de poder calcular en porcentaje haciendo de la misma manera.
gramos de solutos totales, la suma de los gramos de cada una de las soluciones, dividido el volumen de solución también total de la mezcla. Pero, si se dan cuenta, no tiene ningún tipo de complicación. Vamos a ver dentro de nuestra guía de ejercicios algunos ejemplos para poder estar más atentos al respecto de qué nos podemos llegar a encontrar. Bueno, por esta primera parte de esta clase sería todo hasta ahora, ¿sí? Acá les dejo abajo los enlaces para este video explicativo de este canal que les va a mostrar un poco más sobre las diluciones. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer múltiples diluciones? ¿Sí? Hay un proceso para poder hacer múltiples diluciones de manera sumamente fácil en el laboratorio. Y después también les hace otro ejemplo más de cálculo de diluciones como para que ustedes puedan ver otra forma también de resolver, que sigue siendo la misma fórmula que vimos anteriormente, pero bueno, con otro ejemplo a fin de que no se queden únicamente con el que yo les doy. Y después en la guía de ejercicios van a tener también los ejemplos para poder seguir trabajando y desarrollando. Espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.